Nosotros el ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach. Hola ministro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge, y gracias por invitarme a conversar. Por favor. Bueno, las clases presenciales después de las vacaciones de julio, entonces. Esperamos que la totalidad del nivel inicial, primario y secundario, el día lunes 26 de julio podamos retornar con la presencialidad con alternancia en todo el territorio provincial y con el agregado de que le vamos a sumar una hora de actividad escolar o un módulo horario para reforzar el proceso en este último semestre del año y también recuperar lo que lamentablemente se pierde con el esfuerzo de los remotos, que no alcanza a sustituir la escuela presencial. O sea, este año educativo va a culminar el año que viene. Así es, por eso hablamos de unidad pedagógica. La unidad pedagógica no es pasar de año en forma automática, no es promoción automática. Los chicos van a tener que demostrar en las evaluaciones formativas y en educación le llamamos la sumativa, que son las notas, van a tener pruebas, van a tener exámenes. Lo digo porque por allí la gente confunde y sobre todo en determinada etapa de la vida, los chicos por allí los puede desalentar a estudiar, creer que van a pasar del año sin estudiar. No es así. Por supuesto, ni el extremo del facilismo, ni el extremo de que no pasa nada, entonces un camino intermedio, pero muchos de los conceptos educativos que no se puedan brindar este año se van a completar en el 2022, como estamos haciendo este año respecto del año pasado. La presencialidad en las escuelas, la apertura, el cierre de escuelas, ¿cayó en la grieta también? Lamentablemente, sí, no tengo ninguna duda. Y me parece que en la grieta y en la especulación, porque uno a veces escucha propuestas que suenan lindo, pero que no tienen asidero con la realidad, con la posibilidad práctica de hacerlas. Entonces, yo creo que es bienvenida la discusión sobre educación, nos daría mucho mejor resultado si además nos despojamos de la grieta y de la especulación. Sí, coincido con esa mirada. La verdad que desde ese punto de vista, ¿cómo no coincidir? ¿No? Ha habido mucha sobreactuación en uno y en otro sentido, ¿no? En uno y otro sentido. Comparativamente, este año ha sido mejor que el anterior, por lo menos los chicos han podido volver a clases en algún momento y Córdoba en alguna medida se ha diferenciado, entiendo, del área metropolitana, ¿no? A nosotros nos guía el concepto que el gobernador nos ha puesto como objetivo, que es tratar de aprovechar, mientras haya posibilidades, el mayor tiempo de presencialidad posible. Por supuesto que con las características que se manifiesta la pandemia, hoy o en estas últimas semanas hemos tenido una situación muy difícil. Lo sanitario marca la vida, no solo de educación, sino de todos, de hecho, de los sectores productivos, de servicio, comercial, el turismo. ¿Cuánta gente vive? Uno porque tiene unas cabañitas, un dueño de hotel, pero todos los empleados que trabajan en esos ámbitos, una angustia muy grande. Entonces, hay que tratar de aprovechar, en el caso de la escuela, el mayor tiempo de presencialidad posible. Y ojalá que después del 26, si se progresa con la vacunación, hay mayor inmunidad y no tenemos tercera ola, o que las nuevas cepas que van apareciendo no nos tomen desprevenidos, ojalá después podamos ir ganando más tiempo de presencialidad. Por ahora le vamos a sumar el módulo horario y va a seguir trabajándose en burbuja. Pero ni bien podamos, Jorge, hay que volver a las clases como eran hasta el 2019. Una movida fuerte de un grupo de padres, judicializaron la cuestión, después hablaron con ustedes, querían presencialidad sí o sí. Sí, yo comparto muchas de sus inquietudes y me parecen sensatas y me alegro de que estén preocupados por la educación de sus hijos. Los que pertenecemos al sector de educación sabemos cuántas veces nos hubiese gustado que también la familia se comprometa como se compromete ahora. Me parece bárbaro. Nosotros tomamos decisiones que no solo tienen que ver con lo educativo, tienen que ver con la situación sanitaria, cómo se integra el proceso educativo en todas las medidas que toma la provincia. Para ellos, el único mensaje que hoy tengo es decirles, miren, tenemos una certeza, el 26 de julio volvemos a las aulas con una hora más para reforzar y recuperar contenidos. Y lo otro,
ojalá que se mantengan organizados para seguir participando y dando ideas y debatiendo de qué se espera de la educación. Cuando hicieron el primer anuncio acerca de volver todos a la virtualidad, hubo comportamientos llamativos en los pueblos y ciudades de menos de 30.000 habitantes. Hubo intendentes que pidieron, aún teniendo permitidas las clases, no volver. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Y bueno, como en toda organización, las personas que están muy cerca de la gente tienen una presión adicional de sectores sociales, sectores organizados, a veces de la política, a veces desde otros ámbitos, que presionan y los intendentes no son los responsables de la educación, entonces a veces receptan el tema y lo pasan a la provincia. Nosotros hemos tratado de ser lo más sensatos posible. Hay lugares donde nos demostraron que estaba en riesgo la situación epidemiológica y suspendimos actividades. En otras localidades suspendimos por 2 o 3 días porque era una situación muy particular y no hacía falta prolongarlo. Tratamos de actuar con racionalidad. Y en esto, intendentes de todos los colores políticos, la verdad que en eso nosotros respetamos la opinión del intendente, pero en los últimos tiempos le estamos pidiendo a los intendentes que si nos piden el cierre de las escuelas, como parte de la documentación, nos envíen el decreto municipal cerrando el resto de las actividades. Claro. Y ahí también hubo una merma. Está bien. Ahora, una pregunta. Usted ha tenido, por suerte, por desgracia, por su función, digamos, que timonear el tema de la educación durante toda la pandemia, desde que arrancó esto, que parece que no termina más. ¿Hay alguna autocrítica, cosas que con el diario del lunes, como quien dice, no tenían que haberse hecho? ¿Cómo lo...? Sí, yo no tengo dudas. ¿Y cuál es la autocrítica? Probablemente el año pasado podríamos haber aprovechado hasta una fecha parecida a esta, hasta junio, con presencialidad cuidada, porque el principal ámbito de circulación del virus era en el AMBA. Bueno, por esa situación todo el país no tuvo clases. Creo que eso fue un error que cometimos todos, todas las provincias, de todos los colores políticos y también la nación. Y digo más, gran parte de la población acompañó al principio esta situación porque teníamos desconocimiento que iba a ser tan largo. Y esto me parece que produce un agotamiento y es una autocrítica, pero también en eso un reconocimiento. Los docentes, haciendo educación remota sin estar preparados para ello, pusieron el mayor de los esfuerzos, con más éxito, con menos éxito, pero lo hicieron. Las familias que se volvieron un poco docentes adentro de sus hogares, la verdad que tenemos que reconocérselos y agradecerles. Y eso pone de relieve la importancia de la escuela y el efecto escuela, que es un efecto igualador, atendido por profesionales, cuidado. Yo creo que en ese sentido, ni bien haya mejores condiciones, Córdoba rápidamente va a recuperar su potencia educativa. De todas maneras, obviamente que venimos de 2 años accidentados, ¿no? La calidad educativa no va a ser la misma. No es que antes fuese de excelencia, lo hemos hablado muchas veces, pero evidentemente esto va a tener un resultado accidentado, ¿no? Sí, por eso nosotros somos partidarios de evaluar. No le tenemos miedo y sabemos que la evaluación puede darnos una foto desagradable, pero es la realidad que tenemos que trabajar. El problema no es el termómetro. El termómetro sirve para saber cómo tenemos que intervenir a futuro. Por eso nosotros vamos a insistir con que se tomen las pruebas a aprender. Pero mira un ejemplo, Jorge. Ahora con esto de las 5 horas muchos preguntaron, ¿y cómo va a ser? Bueno, Córdoba hace años que en la escuela primaria, en 4., 5. y 6. grado, pasamos de tener 720 horas anuales de educación, que serían las 4 horas por día, a 1080 horas, porque le agregamos la jornada extendida, que son 2 horas más por día. Entonces hoy, en la escuela primaria tenemos edificios, en general puede haber excepciones, pero edificios con más aulas, con talleres de usos múltiples, con docentes designados para la jornada extendida. Entonces, alcanzar la meta de 1 hora más por día, que es lo que con el Ministerio de Salud, por lo menos en esta etapa, estamos viendo como viable para respetar los protocolos, no va a ser tan difícil implementarlo. Peor es para una provincia que a lo mejor no tiene la jornada extendida, no tiene los docentes ni los espacios físicos. En eso
lo que se trabajó antes nos va a dar una oportunidad y ahí es donde yo tengo confianza que ni bien afloje, disminuya el riesgo epidemiológico, creo que Córdoba rápidamente se va a poner como estaba. En las pruebas a aprender, Córdoba siempre ha estado en los 3 primeros lugares, junto con Cava y La Pampa. O sea que hay un esfuerzo de nuestros maestros, nuestros profesores, significativo. Bueno, confiamos en esa capacidad y responsabilidad. La virtualidad ha perjudicado a los más humildes, ¿no? A los que no tienen conectividad, a los que no tienen wifi, a los que viven en una pieza y no tienen condiciones para prestar atención a una clase virtual. Bueno, esos son los perdedores, ¿no? Tremendo. Y todos los que se han agregado, porque en este año y medio mucha gente que tenía organizada su vida, una perspectiva, algunos perdieron el empleo, otros tuvieron que cerrar su pequeño comercio o ámbito productivo. Yo veo que hasta gente que hace trabajos muy ocasionales, bueno, hoy no tienen esa posibilidad porque a todo el mundo le afectó. Entonces, hay una disminución, por eso nosotros insistimos en la importancia de recuperar y sostener la presencialidad. Por eso los adultos también tenemos que cuidarnos en los actos no regulados, porque la escuela está regulada y cuidada. Adentro, los equipos directivos y los docentes cumplen los protocolos, está muy seguro, pero si afuera los padres permiten que los chicos se vayan a fiestas o que hagan el picadito de fútbol y de pronto se juntan entre jugadores y los que van a ver 50 chicos en una cancha y saltan y se abrazan y no hay barbijo, y así va a ser imposible. Entonces también es un llamado a la sociedad en que intentemos un esfuerzo más para cuidarnos, evitar que circule el virus, que la ganancia va a ser que funcionen las escuelas y muchas otras cosas que las necesitamos. ¿Se han perdido alumnos? Pregunto porque siempre se dijo que muchos chicos iban a la escuela para comer, con la malaria que hay, con el hambre, por el PAICOR. Y el hecho de no tener la comida caliente en la escuela ha hecho que muchos chicos dejen, abandonen, se borren. No, eso podría ser en la primaria, pero no tenemos registro de abandono. Sí, gente que se ha ido porque muchas veces trabajadores o familias que vienen de provincias aledañas a la Córdoba, bueno, venían a trabajar y de pronto se detuvo la construcción u otros ámbitos donde normalmente se insertan y volvieron a sus provincias. Pero en la primaria no hay deserción, es poquísimo, históricamente, y se mantiene así. Y en el secundario, el factor de abandono no es solo un tema por la comida, también hay factores sociales, culturales, de expectativas, chicos que ante la necesidad de la familia se han puesto a trabajar para ayudar. La verdad que hay que reconocerle a esos chicos, darle un beso en la frente, porque los chicos tienen que estar en la escuela. Pero para eso la familia tiene que tener sus ingresos, el sustento, cierta tranquilidad. Y se ha perdido el año pasado en secundaria 2 puntos más de lo habitual. Nosotros teníamos el temor de que podría ser mucho más. Lo que sí hemos notado es que cada vez hay más intermitencia en el vínculo pedagógico. O sea que hay chicos que se conectan, pero se desconectan rápido, a veces pasa unos días y no se vuelven a conectar y después se vuelven a conectar, se conectan en algunas materias, en otras materias no se conectan. Por eso hay que recuperar el efecto de escuela y la presencialidad y que lo virtual, que ya lo hemos vivido, se sostenga como apoyo a lo que se hace en la escuela de modo presencial. Creo que ese es el modelo que vamos a tener hacia adelante. Ministro, gracias por venir. Buenas noches. Gracias a usted, Jorge. Muy bien.